toca o tocaría hablar de la segunda parte de la encíclica Fratelli Tutti del Papa, que ha publicado este mismo mes de octubre, el día de San Francisco Javier. Bueno, lo que salga. O termino hoy, o terminaré el próximo día, o cuando sea. Pero yo voy a decir cosas. ¿Qué cosas? Pues las que me salgan. Porque más o menos es un poco mi estilo. Es una encíclica realmente muy desconcertante. Y como es desconcertante, pues bueno, sabiendo que es del Papa y sabiendo la fe del Papa, pues tenemos que estudiar. ¿Y qué hay debajo de todo esto? ¿Qué hay debajo de todo esto? Yo ya os conté el otro día, pues después de haber pasado por tiempos, años, bastantes, 20 años, que estuve metido también en la teología política, en la teología de la liberación, como os dije, que nunca me llegó a penetrar en el corazón y en el alma por la razón de que no me sentía salvado. Y como no me sentía salvado, digo, ¿y esto qué es? Esto como que no está hecho para mí. En los frailes también hay modas y también hay generaciones y luchas generacionales en lo teológico también. La generación, por ejemplo, que me sigue a mí, que tienen ahora pues 50, 60 años o más incluso, pues es una generación social. Es la generación del compromiso social. Es una generación que sencillamente pues tiene como objetivo el servicio a los pobres. Y en esa dimensión de los pobres ha desarrollado toda su vida espiritual. Su intento siempre ha sido, pues, los pobres. Y para conectar con Jesucristo, pues conectan fundamentalmente, pues digamos, el estar juntos los unos con los otros, el amor, la fidelidad, todos estos valores cristianos, pero que a mí tampoco me llegan al alma. Yo ni soy del Jesucristo que nace de los pobres, ni soy del Jesucristo de los valores cristianos. Más bien pienso muchas veces, y por eso discuto en el convento, que los valores cristianos muchas veces lo que hacen es sustituir a Jesucristo. Y entonces no se le predica a la gente a Jesucristo, se le predica valores. ¿Y qué sucede con esto? ¿O qué me parece a mí que sucede con esto? Pues yo veo mucha gente social, de esta social, no solamente curas, sino monjas y seglares a montones, que su dimensión religiosa ha sido muy social, muy de pobres y todo esto, pero que no han encontrado, que no se sienten salvados. Y tampoco piensan que puede haber otra salvación. Yo os conté el otro día, y todos los que estáis aquí, o la mayoría de vosotros, habéis experimentado otra salvación. Habéis experimentado la salvación del bautismo en el Espíritu. La salvación en la que el Espíritu Santo ha venido a vuestras vidas. Tenéis una experiencia de Espíritu Santo. Y esa experiencia de Espíritu Santo os ha revelado, lo primero de todo, al Espíritu Santo. El conocer al Espíritu Santo es una cosa maravillosa, por lo menos en mi vida ha sido una cosa maravillosa. ¿Por qué? Pues porque
se me descargó el peso, se me quitó el peso de mi vida, de mi búsqueda, de mi salvación, de mi supervivencia, de mi pecado. Se me quitó el peso hasta de mi pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu me reveló que Jesucristo había merecido, pagado por todos mis pecados y que estoy salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas, pues yo que siempre he sido filósofo, las descubrí. ¿Dónde las descubrí? No he tenido más remedio que ponerme lo que otros han hecho ya, que poner en mi vida otra tercera parte, además del cuerpo y del alma, que es el espíritu. Y os decía el otro día, y os lo repito, que qué dicha más grande haber descubierto el espíritu, tener espíritu. Es que yo me podía haber muerto sin tener conciencia del espíritu. Y por lo tanto, si no tienes conciencia del espíritu, no puedes tener conciencia de la gratuidad. La gratuidad solo se da en el espíritu. En el alma no hay capacidad de gratuidad. El alma, con su razón, con su voluntad, con todas sus potencias, o es ella la que actúa y dirige, o sencillamente no llega. Entonces se necesita otra cosa dentro de nosotros, y ese es el espíritu, donde Dios pueda amarte, donde Dios pueda quererte, donde pueda suceder la esperanza, la fe, la caridad. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero pensad bien en vuestras vidas. ¿Dónde recibís vosotros la gratuidad? Porque si tú estás tranquilo, si el pecado ya no te causa aquel pavor o aquel miedo o aquel peso que te causaba anteriormente, porque ha penetrado por las ventanas de tu ser la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, ¿dónde la recibes? Yo necesito espíritu. Siempre recuerdo una asignatura que nos daban cuando éramos jóvenes teólogos que se llamaba de revelaciones. Así se titulaba, es decir, acerca de la revelación. Y el profesor que tenía yo, que todavía vive, el viejito, claro, pues nos decía que el hombre tenemos una cosa muy bonita dentro, y él lo llamaba la potencia obediencial. Somos lo que somos. Y nuestra mente, nuestra alma, puede conocer lo que puede conocer y más que eso, no, nada. Pero el hombre no está encerrado en los límites del alma. Tenemos una potencia obediencial, es decir, una potencia que es capaz de ser activada por algo muy superior. Y esa potencia que es capaz de ser activada por algo muy superior, ¿cómo la vamos a llamar? Pues el espíritu. Así lo hizo San Pablo también. Llamamos el espíritu. Y entonces a mí eso, pues como que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque no solamente satisface, digamos, tu razón, tu razonamiento, sino que te produce el sentimiento de ser salvado gratuitamente, de esa gratuidad de Dios que hace que tú puedas realmente ahí pues vivir una experiencia única. Pues bien, el problema de esta encíclica es que no está ni en lo que yo experimento, ni en lo que experimentan la generación mía
siguiente, que son los sociales, los del compromiso social. Está peor todavía, más abajo, porque los del compromiso social quieren por lo menos, quieren a través de los pobres llegar y confesar a Jesucristo a su modo. Pero este Papa no. Y esto lo digo con paz y con mucho cariño, porque como os decía el otro día, yo intuyo y sé que el Papa tiene una vida espiritual profundísima. Es un hombre muy interesante porque es profundamente gratuito y es el primer Papa que ha hablado de la gratuidad, por lo tanto, tiene una vida en el espíritu. Pero tiene la marca y la vocación, porque ¿quién me dice a mí que eso no es una vocación? De la teología de la liberación, de los pobres, de llegar a lo social, pero lo social latinoamericano, más profundo que nada, porque las bolsas de pobreza que dicen que había allí en la juventud del Papa, pues eran muy grandes. Entonces el Papa no, digamos, hace esta encíclica desde ninguna de las dos teologías que estoy presentando. Lo hace desde otro sitio. Prescinde de Dios, de Dios no, prescinde del Espíritu Santo, prescinde de Jesucristo, prescinde del Espíritu, prescinde del Evangelio, prescinde de la experiencia teologal, de la experiencia de Dios, prescinde de todas estas cosas. Y decís, ahí va. ¿Y entonces con qué queda? Pues se queda con una cosa que es el amor fraterno. Pero un amor fraterno no derivado del Evangelio, sino un amor fraterno a conquistar entre los hombres que tengan buena voluntad. ¿Hay hombres que tienen buena voluntad en este mundo? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay hombres que sin Dios tienen buena voluntad en este mundo. Pues yo espero que sí, y espero que muchos. Pues entre estos hombres de buena voluntad, el Papa quiere llegar a una alianza de civilizaciones, como decía Zapatero, nuestro presidente, o quiere llegar a una fraternidad universal, o quiere llegar, no sé, de alguna forma a poner sal en las realidades terrenas, en las situaciones terrenas, para que de ahí sea posible llegar a enganchar con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Yo lo entiendo, vosotros también, ¿verdad? Vosotros sois gente de buena voluntad. Suponed en este momento que no tuvierais fe y cayera la encíclica en vuestras manos. Pues podríais leerla y decir, pues bien, yo me adhiero a estos pensamientos o me gustan estos pensamientos. Puedo entrar en esta dinámica, puedo entrar en estos pensamientos. Pues vale, ¿te salva eso? ¿Sentirías en tu vida llena con eso? ¿Te valdría eso? A mí no. Después de la experiencia que tengo, a mí no. Pero no estoy contra ello, ¿eh? Todo lo contrario. Cuanta más
unidad sea, cuanto más amor y cariño haya entre los hombres, cuanto más capacidad de comprensión, de justicia, de paz y de todos los valores haya, pues mucho mejor. Pero a mí, pues no me salvaría. No me salvaría, pues porque, mire usted, pues, no lo sé, pero la experiencia de la vida nos lleva a tantas cosas, ¿verdad? Porque además de la buena voluntad de mucha gente, existe otra cosa, que es la mala voluntad de muchísima gente. Porque hay gente con mala voluntad. Hay gente que no quiere la fraternidad universal. Hay gente que, por supuesto, ni quiere ni de lejos que se le mencione Dios. Hoy día hay como una corriente de espiritualidad, como que la espiritualidad, no sé, le da pedigrí a uno, parece que marca que, hombre, es un espiritual, pero sin religión. Espiritualidad sin religión. Espiritualidad sin Dios. Yo sé que el Papa no cae en eso, pero muchos que tengan el deseo de una espiritualidad sin Dios se pueden encontrar muy a gusto en la encíclica. Y con esto vosotros entendéis por dónde va la encíclica. Y no le quita valor, no le quita valores a la encíclica. Pues bien, hermanos, yo creo que, bueno, pues sí que nos desconcierta un poco. Hasta ahora siempre ha habido una cosa que hemos llamado la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nos habla de los pobres y nos habla de las situaciones humanas, sobre todo referentes a la convivencia, al trabajo, a la lucha de clases, el problema de las clases sociales, el problema de las divisiones, de la falta de justicia, de la falta de paz y de todas estas cosas. Y sobre todo eso ha hablado la doctrina social de la Iglesia con encíclicas preciosas de Pablo VI y de tantos otros. Pero la mayor del silogismo siempre era de fe, porque de lo que se trataba era de iluminar las situaciones de los hombres desde el Evangelio, o desde Jesucristo, o desde la persona de Jesucristo. Y a eso estábamos acostumbrados. Entonces, de repente nos ha venido una encíclica que nos ha sacado de esta dinámica y decimos, ¿y esto? Y algunos dicen, ¿pero cómo es posible? Si los socialistas y los populistas y los comunistas se alegran de la encíclica, pero si los masones están de acuerdo con la encíclica, no están de acuerdo, pero lo dicen. ¿Cómo es posible? Claro, nos ha sacado de... Si es cuestión de originalidad, el Papa ha sido muy original. Ha sido muy original. Yo pienso en lo profundo de mí mismo, porque a mí también me queda ese rescoldo de teología política y de liberación, porque es parte, digamos, de mi generación. Lo tenemos dentro. Somos hijos de la Gaudium et Spes en directo, los que éramos jóvenes en el año 1965 y el año 1968, cuando la Revolución de París. Yo me alegro de que la haya escrito. Está bien. Vamos a comprenderla. La Iglesia tiene capacidad para salirse de sí misma y para decir cosas bonitas en lo humano. La Iglesia tiene capacidad para pintar maravillas. La Iglesia no se escandalizó de que Miguel Ángel pintara no sé cuántas cosas. La Iglesia tiene capacidad de hacer todas estas cosas. Pero reconozco que yo quiero un Jesucristo vivencial.
viviente de Espíritu Santo. Un Jesucristo que me lleve a vivir, digamos, en mi gozo y mi salvación en este mundo, al compás de lo que se lee en la Biblia. Ayer me desperté, yo no sé por qué, a las 3 o las 4 de la mañana, con una palabra que nunca, hombre, hoy está borrada, me alegro, con la palabra de la alabanza del Antiguo Testamento. Y me desperté con la idea, el Antiguo Testamento, cuando se ponía a alabar en el templo, tenía que estar ungido por el Espíritu Santo. Porque ese sentimiento de alabanza solamente se tiene cuando uno es ungido. Es cierto, es una alabanza y un sentimiento y una religión muy mezclada con lo nacional y con la nación y con el pueblo y todo esto, pero la alabanza sería incomprensible si no tienes en el corazón esa acción de Dios directa hacia ti y hacia nosotros. Pues bien, hermanos, esta encíclica tiene nada menos que 9 capítulos. 9 capítulos. Yo no les voy a recorrer, naturalmente, pero bueno, pues sí podría decir que se pueden leer, se pueden leer. Dice cosas muy buenas, dice cosas muy sanas. No sé si te llegará a lo profundo de tu corazón, pero daño no te hace. Daño no nos hace de ninguna forma. Tampoco te va a aumentar ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Tampoco, porque no va por ahí. Porque no se entiende la cosa por ahí. Pero, bueno, ahí estamos. En el primer capítulo nos habla, voy a recorrer 2 o 3 nada más, un segundo, de las cosas que no favorecen la fraternidad. Entonces nos habla del nacionalismo egoísta, de la comunicación. Hoy día estamos todos llenos de comunicación, las comunicaciones, maravilloso, todo comunicaciones, pero ¿nos hace hermanos? Yo una de las cosas que doy gracias en esta misa es que la necesitamos para nuestra fraternidad. Hay comunicación, pero nos ayuda para nuestra fraternidad, para nuestra comunidad. Porque necesitamos ver la figura, tu presencia y tu figura. La necesitamos. Entonces aquí la comunicación crea fraternidad. Pero dice el Papa, pero generalmente no. Estamos llenos de comunicación, llenos de cachivaches, llenos de técnicas, llenos de todo, pero no nos hace más fraternos. No nos comunica a los unos ni nos hace hermanos a los unos con otros. Después ya se mete con el mercado libre y todas estas cosas que crean bolsas de pobreza tan grandes. Porque en un mercado libre el pez grande siempre se comerá al chico. Bolsas de pobreza, etcétera, etcétera. Todo eso. Y en el capítulo 2, el Papa hace una excursión evangélica, pero sin pronunciar la palabra evangelio y sin referirse a Jesucristo. Simplemente habla del buen samaritano. El buen samaritano, como un señor fue asaltado por unos ladrones y quedó tendido en una cuneta. Pasó un cura, dio media vuelta. Pasó un levita, otra media vuelta. Y pasó un samaritano, que era un pobre extranjero, y lo recogió y lo llevó a la posada. Y en la posada pues le dieron y le curaron y en fin, le retuvieron unos cuantos días hasta que se curara. Y el samaritano pues fue un hombre bueno. Y Jesucristo pregunta, ¿quién fue prójimo? Le dice al fariseo.
¿Quién fue prójimo del malherido? ¿Quién fue prójimo para él? Naturalmente, el samaritano. El Papa, y a mí eso me ha gustado, habla de un prójimo no pasivo, sino activo. Es decir, yo soy prójimo si me hago próximo a los demás. Yo soy prójimo de ti cuando, si tú vas al médico, me vas a entender, y estás en el médico y vuelves a casa y ni tu marido, ni tus hijos, ni nadie de los tuyos te pregunta cómo ha ido en el médico, cómo te ha ido en el médico, tienes un problema. Tienes un problema en casa. Pues no tienes ningún prójimo. Ningún prójimo que te pregunte cómo te ha ido, qué te ha dicho el médico. Entonces el Papa nos dice cómo nosotros tenemos que ser prójimos de los pobres. No porque los pobres estén cerca de nosotros, somos nosotros los que tenemos que acercarnos hacia a los pobres, a los necesitados. Y cuando vaya tu mujer al médico, si quieres ser prójimo de ella, pregúntale cómo le ha ido. Sé prójimo. Si no eres un egoísta. Si no vives para ti mismo. Y podrás chillar y decir que los prójimos, nada, tú eres un egoísta. Y nada más que un egoísta, que vives para ti mismo y no te preocupas ni de nada ni de nadie. En el capítulo 3 nos habla de crear un mundo abierto. Sobre todo, pues porque los egoístas, dice él, se refugian en mundo de socios, de protectores, de autorreferenciales. No cargan con el peso de la gente, de la comunidad, de la familia. No les interesan los demás. Todo esto hace que, bueno, pues, si se trata del mercado, por ejemplo, si se trata de las empresas, del mercado, de los nacionalismos y todas estas cosas, sencillamente sucede que no somos prójimos los unos de los otros. Entonces vienen todos los problemas, los engaños, los lucros, todas esas cosas en una palabra. El capítulo 4 dice un corazón abierto y nos habla de la emigración, que es una cosa muy, muy en el corazón del Papa. Los migrantes, los emigrantes, los inmigrantes, son 3 palabras, inmigrantes, emigrantes y migrantes. A los 3 nos referimos. ¿Qué pasa con estos? Dice el Papa, una comunidad, una nación es grande si acoge a los demás, pero solamente es grande si acoge a los demás gratuitamente. Es decir, la gratuidad en la acogida tiene que ser vista por el emigrante. Y la gratuidad en la acogida, ¿veis cómo el Papa sabe de gratuidad? Aunque no la aplique a Dios, la aplica a los hombres. La gratuidad en el emigrante tiene que sentir que es acogido con cariño, que no es un usurpador, que no viene a ocupar tu puesto, que no viene. Y el Papa hace una reflexión muy bonita sobre la patria, sobre todas estas cosas, porque sencillamente las comunidades, las naciones que no aceptan que vengan otros de fuera, se mueren en sí mismas. Se mueren en sí mismas. No solamente por la necesidad del trabajo, sino por la necesidad de un cambio, de una transformación, de algo. Todas las naciones, España vive
pues de qué sé yo, cuántos nos han invadido a nosotros, desde los romanos hasta, pues vale, pues nos han invadido. ¿Y qué es España ahora? Pues bueno, es un conjunto de personas que más o menos pues hacemos una referencia a un punto común, que ese punto común es España. A mí me gusta esta gratuidad los españoles somos muy buenos para eso. Lo digo delante de los chilenos y de todos los argentinos y de todos. Los españoles somos muy buenos para saber lo buenos que somos hay que estar en el extranjero. Hay que estar, por ejemplo, en Europa, en otras naciones, en otros sitios. Somos muy buenos. Y una vez estaba estudiando en Alemania y volví al comedor y vine al comedor un poquito tarde. Y en la mesa donde me senté, porque había puesto libre, había 5 o 6 alemanes y uno de color, un negrito. Y yo me senté en el puesto y sin preguntarle a nadie nada, empecé a hablar. Y cuando nos levantamos, viene un alemán y me dice, gracias, Chus, que llegaste. Gracias, porque estábamos horribles en la mesa. La presencia del negro nos bloqueó a todos los alemanes y nadie decía una palabra. Digo, sí, a mí el negro no me bloqueó. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y entonces uno reflexiona. Nosotros, por la razón que sea, en España hay una acogida bastante gratuita, muy gratuita de la gente que viene. En este barrio donde yo estoy predicando en este momento, la mayoría de la gente es extranjera de todos los sitios imaginables. Yo las relaciones sociales las veo tan normales como si fuera en León, que hay mucha o poca gente inmigrante. Pues de esta gratuidad nos habla el Papa. Bien, qué sé yo, después habla de los populismos y liberalismos. El populismo lo pone mal. Con populismo, dice el Papa, es una ideología que no respeta al pueblo, porque el pueblo tiene que ir progresando, pero homogéneamente, no con una ideología que le saca de sí mismo y le lleva fuera de su propia historia y esto, ¿no? Lo que le dijo el Papa al Pedro Sánchez el otro día en el Vaticano, diciendo que la patria tiene que tener, es algo que hemos recibido y algo que tenemos que transmitir. No es algo que nosotros poseemos y podamos hacer de ella lo que nos dé la gana. Tenemos un mandato patrio en lo recibido y un mandato patrio en lo que tenemos que transmitir también. Y hay unos valores y unas esencias profundas que no sé por qué se lo diría. No sé cómo estaría el Papa informado, pero es una cosa muy buena esto. Pues bien, hermanos, me estoy pasando. Pero simplemente una pequeña cosa y ya termino. La encíclica, pues, a los católicos tradicionales, como digo, no les añade gran cosa, no les añade la fe. A gente como los carismáticos, pues a lo mejor tampoco tendemos mucho a leerla, porque me parece a mí que no va por ahí nuestro momento, nuestra gracia de este momento, nuestra elección no va, digamos, por estas realidades terrenas que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero que no creo que sea lo nuestro en este momento. Papa corrige mucho al capitalismo, al lucro, a la propiedad privada, al mercado libre, a las bolsas de pobreza, se mete muchísimo con eso. El Papa no percibe, por ejemplo, que pueda haber una inmigración descontrolada. No se para en eso, pero también es necesario pues tenerlo en cuenta. Como decía antes, los socialistas y comunistas y toda esta gente, pues se han encontrado a gusto con la encíclica. Como no menciona a Dios, como son gente que quieren construir un mundo sin Dios, un mundo sin el Evangelio,
Los masones, los masones, perdón, son personas que están a gusto con la encíclica, y es verdad, porque lo han declarado, pero ni hablar. Yo he tenido una experiencia en mi parroquia de Conde de Peñalver, en la casa del gran masón de España, del jefe de los masones de España, que vivía en mi parroquia, y fui a dar la comunión a su padre y a su madre, dos viejitos de cristal preciosos. Y me pilló en medio de la comunión y me echó de casa. Ahora en la escalera me aproveché y le dije lo que le tenía que decir. Pero de fraternidad nada. De fraternidad nada. Los pobres viejitos llorando, hijo, que a nosotros nos gusta esto, decía la mamá, que nos gusta comulgar, que nosotros tenemos esto. Y el duro y rígido en contra de la comunión de los padres. Y yo le decía, ¿dónde está vuestra libertad? ¿Dónde está el progreso que decís? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde están todos vuestros principios que no dejas ni comulgar a tu padre y a tu madre? No me contestó una palabra, pero me echó de casa. Por lo tanto, ahora que no vengan diciéndonos con la encíclica que el Papa está de acuerdo con ellos. Estamos en otro mundo completamente distinto. Pues bien, hermanos, ya no sigo más, pero que estamos bien. Que el Señor nos ayude a vivir nuestro misterio, el misterio que tenemos en este momento, nuestra vocación espiritual, que acoge todo, acoge todo. A mí me gusta lo que ha hecho el Papa. Reconozco, pues, no sé, que él tiene sus preferencias, tiene su mundo, tiene su pasado, tiene sus tradiciones, y le gusta escribir sobre eso. Y lo único que echo de menos es que escribir sin Jesucristo, escribir desde un cristianismo, desde un papado, desde un sacerdocio, desde un sin Jesucristo, pues a mí me gusta más volver al Jesucristo de siempre y que nos ayude con su Santo Espíritu. Gloria al Señor.